hablamos de veredas y se abrieron una cantidad de interrogantes. Es como abrir una ventanita y que empiece a aparecer un mundo entero de la cantidad de cosas que tenemos para hablar acerca de este tema. Sí, estamos hablando de veredas, de lo que tenemos afuera de casa o de lo que no tenemos afuera de casa. Y para eso las recibimos a Carla Sánchez, que es arquitecta y parte integrante Juntos por el Derecho a la Ciudad. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, bien. Y también Emilia Vallaco, que también es arquitecta y parte de Juntas por el Derecho a la Ciudad, así es, ¿no? Así es. Bueno, un poco hablar de la problemática de las veredas, porque también ustedes lo empezaron a mover y a mostrar dónde está el eje, cuál es el problema central de las veredas. Y hago dos preguntas en uno y de paso, ¿cuál es la función que tienen en una ciudad las veredas? Nosotras, bueno, desde Juntas abordamos la problemática entendiendo la vereda como un espacio del encuentro, de la transición, de la movilidad. A partir de eso, bueno, fuimos detectando como algunas situaciones particulares que encontrábamos en las veredas en diferentes barrios con diferentes tipos de condiciones. Y para nosotras es importante abordar el tema porque poder tener una caminabilidad en la vereda habla de cómo son esas condiciones físicas que están dadas por diferentes categorías o por diferentes dimensiones que aportan a esa caminabilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con la señalética, la iluminación, el estado mismo de la vereda, si tiene rampas, porque nosotras lo entendemos como un espacio que es parte del espacio público y que tiene que tener la adaptación para los diferentes tipos de usuarios. Actualmente lo que termina sucediendo es que ante esas condiciones que son un tanto adversas para algunos tipos de usuarios de nuestros espacios públicos, la vereda termina siendo un impedimento de autonomía muchas veces, y eso condiciona nuestras movilidades y ni hablar de lo que sucede socialmente, esto que también ustedes contaban al principio, de que la mayoría de nosotros hemos sido niños que jugaban en la vereda y utilizaban ese espacio casi como una extensión de nuestra casa. Totalmente. Y sobre todo porque en los diferentes barrios, y nosotras que trabajamos en la ciudad de Córdoba, entendemos ese espacio también como un espacio de movilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la movilidad de los cuidados, que son las tareas que en mayor medida realizan las no mujeres. podemos, o sea, nos podemos mover caminando, muchas veces los más hábiles pueden moverse caminando porque las veredas son más angostas, más chiquitas, cambian, se rompen las baldosas. Quienes van en sillas de ruedas, ni hablar, cochecitos también, como por decir la movilidad, personas no videntes. Sí. ¿Cómo adivinan para circular por esos lugares, no? Sí, y en realidad también tomar en cuenta de que el caminar es el segundo medio de movilidad utilizado. El primero es el auto y el segundo es caminar. Y mucho surge la denuncia o ponemos el ojo en el estado de las calles porque me rompe el auto, porque hay un pozo y entonces van y lo arreglan. Pero con las veredas no sucede lo mismo, no hay tanta observación respecto de eso y en realidad hay un montón de gente que deja de ocupar esa calle porque directamente no puede hacerlo. Claro, un reclamo así de los vecinos porque están las veredas en mal estado sería extraño y no así de las calles que funcione ese reclamo. Sí, muy pocas veces está ese reclamo por la vereda, o si está es por algún tipo de obstáculo temporario. Pero la realidad es que existen un montón de situaciones como esto que mencionabas vos también, por ejemplo, en el caso de una persona que utiliza una silla de ruedas y no tiene rampas, o personas no videntes que no tienen cómo saber de qué manera circular. Y lo mismo para personas que no tienen estas discapacidades, pero que, por ejemplo, si no hay señalética adecuada, si no hay vegetación, si no hay cordón cuneta, hay como muchas condiciones que la van... inestabilidad misma de las baldosas, ¿no? Cuando una baldosa cambia de frentista en frentista, porque también es pensar en eso, digo, podemos reclamar, ¿a quién le reclamamos? Claro, que ahí está. Las veredas estén en buenas condiciones. Es que ese es el problema también, porque digo, tampoco los vecinos se pueden organizar para reclamarse a sí mismos, digamos, porque en realidad es un poco eso, en realidad la responsabilidad tanto de hacer la vereda como del mantenimiento de esa vereda es del propio frentista. Y ahí es cuando se abre otra discusión, que es correcto que le corresponda a los frentistas hacerse cargo de eso. Bueno, evidentemente eso lo dice nuestro código, pero también es algo que viene del Código Civil y que
si hay una excepción le pone el municipio, pero en realidad las generales de la ley dicen que se hace cargo el frentista. Podríamos pensarlo como tal vez una política pública y que eso pase a ser parte del Claro, Estado. sí, y ahí me parece que hay una discusión que está bueno porque me parece que es súper actual, que es sobre la privatización de la obra pública. ¿Qué pasa cuando la obra pública queda en manos de privados que quizás no tienen esta visión social o quizás no tienen plata? Y en realidad la función de la municipalidad es exigirle, pero puede exigirle una economía doméstica que hoy no tiene los recursos a hacerse cargo de una obra pública. Entonces, ahí en esta cuestión de quién se hace cargo, a quién le compete la responsabilidad, me parece que se evidencia una problemática de que cuando uno habla de que la obra pública pertenezca a los privados, bueno, hay un montón de visiones que se están perdiendo por diferentes razones. Claro, porque hablamos de obra pública, obra privada, pero en realidad estamos hablando de nuestros bolsillos particulares, de tu casa, de mi casa, de la casa de todos, y que alguno tiene para hacer una vereda más amplia, otro para hacer una vereda. Entonces eso hace a la diferencia y me imagino que la poca caminabilidad que tenemos. Sí, eso rompe un poco con esta caminabilidad y con estas barreras a la hora de poder ser accesible la vereda como espacio para movilidad, para tránsito. Y me paso ya a otra problemática porque las planteamos todas un poquito. La idea en realidad es seguir problematizando el problema y traerlo para conversarlo. Es el tema de los barrios privados o de los lugares, los countries, que en realidad me parece, intento hacer una revisión rápida en mi cerebro, capaz que ustedes ya lo tienen visto, pero no existen las veredas, o si existen son muy pocas. ¿De quién depende o cómo está la legislación ahí adentro? En realidad hay una legislación media difusa respecto a los barrios privados y siempre nosotros podemos ver, cada tanto salen los diarios, bueno, este barrio en realidad no corresponde que sea privado, entonces la municipalidad pide que se abra porque en realidad no se aprobó eso. Y hay una disputa constante con los barrios privados respecto a quién toma las decisiones sobre las calles y sobre los espacios públicos, de quién son, quién los mantiene. Entonces, en esta confusión, también, bueno, nosotros como barrio privado, con nuestra propia organización, pensarlo como un edificio en donde cada persona paga las expensas y con esas expensas se hace el mantenimiento del edificio. Sucede algo similar, en los barrios privados también se pagan expensas, con esas expensas se hace el mantenimiento de esos espacios. Y como es más difícil la imposición de un código, porque es privado, entonces hay una elección de que no haya veredas y ese no haber veredas también deja por fuera un montón de poblaciones y de personas que, bueno, quizás se plantea que no tienen que transitar esos espacios. Lo vemos ya como una elección. Yo me preguntaba en un principio, ¿es moda lo que sucede? O sea, todos los barrios cerrados eligen no hacer veredas. ¿O hay también una idea o una elección de que las veredas no existan para que tal vez la gente camine un poco más lejos de mi casa? La realidad es que también hay como una elección anticipada en eso, que es el darle la prioridad al vehículo particular. Claro. En teoría y en la general también, y eso queda evidenciado cuando uno visita un barrio cerrado, es la de que poder llegar hasta ese barrio, en primer lugar, tiene que ser o en vehículo particular o en el transporte público, pero que no ingresa después del control de seguridad. Y dentro del barrio también hay una priorización al vehículo particular y que las circulaciones estén dominadas por ese vehículo, en donde quedan desplazadas estas otras circulaciones, como por ejemplo la vereda. Es muy raro ver en un barrio cerrado gente caminando de manera como recreativa. Ahí hay también como una idea del espacio, en esto como es en un barrio cualquiera de la ciudad, de este espacio público que queda un poco distorsionado en el barrio cerrado, y hay como una cuestión más del hacia adentro de la vivienda, entonces quizás no se le da tanta prioridad a la vereda como espacio del compartir, de lo social, del encuentro, de conocer al vecino, como sucede en los barrios tradicionales. Y estábamos viendo también mucho en imágenes, porque hablando de veredas hablamos también de las obras, de los edificios y de qué pasa cuando está la construcción allí, que en general están los residuos, el contenedor, tengo miedo que se me caiga algo de arriba, allí también hay mucho riesgo, ¿no? Y responsabilidades, me imagino.
Sí, actualmente en la ciudad de Córdoba existe una normativa que reglamenta de qué manera trabajar en la vereda mientras exista esa obra en construcción. También lo que pasa mucho, si nosotros hacemos una mirada en la ciudad, empezamos a prestar atención, hay muchas obras que quedan estancas y permanece toda esa situación en la vereda durante muchos meses. Y nosotras desde Juntas, particularmente ante observar esta problemática de las veredas, durante una obra en construcción, empezamos a relevar cuáles eran las principales amenazas para quienes van circulando por esa vereda. Y hay una reglamentación que establece de qué manera tiene que estar vallada, cercada, en el caso de como peatón te hagan desviar hacia la calle porque ocupan la vereda con materiales, bueno, de qué manera tenés que desviarte. Y muchas veces eso no se cumple y termina quedando a la buena voluntad de la persona o de la empresa que está construyendo, de nuevo, en esta cuestión de lo público y lo privado. A partir de eso, nosotras hace un par de años creamos un proyecto que se llama Proyecto Obrador, que es la posibilidad de brindar una mejora a esa obra en ese momento en el que se está ejecutando la obra, para mejorar la caminabilidad de la vereda, porque a partir de una serie de entrevistas que estuvimos haciendo, lo que veíamos es que la gente termina evitando esa vereda o directamente toda la cuadra, claro, sí. porque ya se sabe de antemano que en ese sector está esta obra en construcción que interrumpe esta caminabilidad. Claro. Y ahí afecta negocios, afecta absolutamente todo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nos quedamos con más interrogantes seguro. Emilia, Carla, gracias por estar aquí en esta ciudad. Ya vamos a hacer las veredas, no se preocupen. Ahora estamos en el living de casa. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno, si se quedaron con ganas de ver y de hablar de veredas, tienen que ir a Juntas por el Derecho a la ciudad, lo buscan allí, tiene página web, hay posibilidad de seguir conversando y de conocer también el proyecto Obrador. Random TV y seguimos con más Ciudad U.